Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero en titulares. En Noticia Venezuela, desde esta nación, el secretario general de la OPEP presentó sus perspectivas para los próximos años. Señaló que la crisis energética de Europa, el conflicto en Ucrania y las ilegales sanciones afectan al mundo. El organismo está listo para ayudar a superarlos. Venezuela debe ser parte de la solución. Les contamos y lo analizamos. En Noticia México, con fuertes críticas a la ONU por su inacción en la crisis de Ucrania y una propuesta para buscar el fin de este conflicto. Así celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador 212 años de independencia. Un imponente desfile militar y una plaza a reventar fue el telón de fondo de la jornada. Analizamos su discurso. En Noticia El Salvador, el presidente de la nación, Nayib Bukele, hace un anuncio que violenta la Constitución. Es una de las tantas reacciones que genera su decisión de ser candidato a la reelección en 2024. La Constitución lo prohíbe, pero hace un año la Sala Constitucional de la Corte le abrió el camino. Les contamos en detalle y profundizamos en ello. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Venezuela, desde esta nación, el secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP+, advirtió sobre retos actuales y futuros para la instancia y cómo se pueden enfrentar. Vamos a verlo. Los retos de ahora son más críticos que los desafíos que ha sorteado la OPEP en sus 62 años. Lo dijo su secretario general, Haytham Al-Ghais, durante su visita a Venezuela, que coincidió con el aniversario de la fundación del bloque energético. La OPEP y la OPEP Plus ahora confrontan un reto existencial. Este reto tiene que ver con el uso futuro del petróleo y la mezcla energética. Tiene que ver con la transición energética y cómo esta transición va a llegar y cómo se va a alcanzar. Es importante esa transición, pero no hay una clara definición de lo que es la transición energética. ¿Qué significa esto para el petróleo? ¿Cómo el petróleo se utilizará en el futuro? Al-Ghais enfatizó que el petróleo seguirá siendo una parte central en el panorama energético, en el que se deberá apuntar trabajo con la tecnología, el mantenimiento e inversiones para garantizar que se utilice para estimular el crecimiento económico. Precisó que la industria presentará, según el reporte mensual del mercado OPEP, un crecimiento económico global de 3,1% entre 2022 y 2023. El mundo necesita 12 trillones de dólares de inversión desde ahora hasta el 2045. 12 trillones de dólares. Se trata de una suma enorme de dólares. Y el mundo no puede sostener su crecimiento sin la energía. Desde el punto de vista de suministros de petróleo, el secretario general dijo que los diversos acontecimientos geopolíticos en Europa y en otras regiones continúan teniendo un impacto en el funcionamiento del mercado. Manifestó que la instancia está en permanente alerta y lista para abordar cualquier cambio. En compañía de las autoridades venezolanas, Al-Ghais aseguró que la nación suramericana tendrá un papel clave en la atención de la demanda energética mundial. Venezuela desempeña un papel esencial en suministrar al mundo el petróleo que necesita. Y lo digo porque este país está bendito por Dios al tener las mayores reservas petroleras del planeta, más de 300.000 millones de barriles que están en el subsuelo venezolano. La visita de Haytham Al-Ghais se da en momentos en que las naciones productoras de crudo OPEP y no OPEP luchan por estabilizar los precios de hidrocarburos en el mercado internacional, de manera que sean convenientes tanto para productores como consumidores.
En un momento de profundos desafíos, de todo esto vamos a analizarlo, por supuesto, como siempre de noticia, con los expertos. Nos acompaña para ello David Paravicini, es ingeniero experto en políticas públicas energéticas y petroleras, profesor universitario. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. A usted muchas gracias, profesor. Hubo en los días y en los momentos que escuchamos al secretario general de la OPEP, al señor Algani, un discurso técnico y político. Técnico, donde él ofrece la perspectiva actual de acuerdo a la visión de la OPEP y también incluso al año 2045, pero también político. Él decía, los recursos petroleros no le pertenecen a un país o grupos de países porque son de los pueblos. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, ese discurso y esa frase específica está dentro de lo que es el espíritu de la OPEP, de la fundación de la OPEP. Si recordemos que cuando se funda la OPEP hace 62 años, para esta fecha, pero fue el día 14 o el 15 de septiembre. De hecho, él vino justo en esa conmemoración. Sí, entonces el tema es que lo que llamaban las 7 hermanas en aquella oportunidad, que era la Exxon, la Mobil, la Gulf, la British Petroleum, las 7 hermanas que llamaban, que las 7 tenían un cártel petrolero y decidían los mercados y los precios. Y ahí no entraba más nadie y no se podía poner nadie podía interferir en la fijación de ambos parámetros. Y la OPEP surge como un mecanismo para que los países productores exportadores, primero, bueno, entre otras cosas, reclamar una mayor participación en el precio, le llamaban precios razonables, le llamaba Pérez Alfonso. Pero por otra parte es buscar la estabilidad de los mercados, porque no podía ser que a conveniencia de los intereses de estas grandes transnacionales y de los Estados Unidos se fijasen los precios mundiales. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando aquí en el año 58 la Junta de Gobierno unilateralmente fijó unos porcentajes de interés para los impuestos sobre el petróleo. Bueno, la sanción que aplicaron estas 7 hermanas contra Venezuela fue bajarle 10, 15 centavos de dólar de 1.50, de 1.75 que estaba a 1.10, 1.15, como medida de castigo. Esa era la forma como se relacionaba las empresas, los países productores exportadores con las grandes transnacionales. Una relación de sumisión y de castigo y de terror, y así el señor de la Móvil que estaba aquí dijo, van a pagarlo caro desde el aeropuerto, hizo unas amenazas. De manera que esa frase que tú señalas es una frase significativa, muestra una historia de 62 años, ha tenido sus altos y bajos, como no podía ser menos. Claro. Pero además, si pudiéramos decir que a partir del año 74, 73, cuando se funda la Agencia Internacional de Energía en Estados Unidos, en respuesta al embargo petrolero, y de manera ya clara, Estados Unidos le declara la guerra a la OPEP y jura destruirla. Inclusive es famosa la frase de un presidente de los Estados Unidos que se llamó Gerald Ford, que dijo que le iba a tirar una bomba atómica a Arabia Saudita si no le suspendía si no abría de nuevo el mercado petrolero, un embargo petrolero que había allí. Esa guerra con los Estados Unidos se ha sostenido. La última confrontación que fue terrible para el mundo petrolero, para el mundo de los mercados y los precios, fue en el año 2014, cuando Estados Unidos hace una presencia brutal con una explotación adicional de 6 millones de barriles de petróleo del fracking en Estados Unidos, y se declara una guerra de precios que llevó en esa fecha del año 2014-2015 los precios del petróleo se redujeron a $20, estuvo el petróleo venezolano. Que cayeron estrepitosamente. Tanto el que se mide para Venezuela como todos los demás en Estados Unidos y en Europa. Pero parte de esto es, digamos, esa confrontación, y también, digamos, a veces dentro de la propia OPEP, estos altos y bajos que hemos tenido, que ha habido, y que, digamos, en los años finales de los años 90 se manifestó también con una caída también de los precios del petróleo, casi por lo mismo. Varios países de la OPEP, en el caso de Venezuela y de Arabia Saudita, en aquel momento se sumaron a los intereses de los países consumidores, y sosteniendo la tesis de que era mejor, lo que había que hacer era vender volúmenes y no defender precios.
Y entonces inclusive Andrés Sousa Pietri, que era el presidente de PDVSA en ese momento aquí, en el año 90, con Carlos Andrés Pérez II, llegó a decir que era preferible vender 20 millones de barriles a $2 que 2 millones de barriles de petróleo a $20. O sea, y con ese criterio se manejó las políticas internacionales petroleras desde sectores de la OPEP. Claro, regalar el petróleo a conveniencia de Estados Unidos. Claro, en ese plan estaba Arabia Saudita, y que, bueno, pero también rectifica. Arabia Saudita también ha dado muestra de que rectifica. Cuando el presidente Chávez gana las elecciones, y en el año 2000 se da esa reunión aquí de que se celebraron los 50, se fue 50 años de la OPEP, bueno, se entró en razón y se centró de nuevo las políticas para preservar los mercados y defender la estabilización de los precios, que de esto ahora habla el presidente Nicolás Maduro. Él dice, la estabilización de los precios, en ello la OPEP juega un papel fundamental, y desde Venezuela creemos que debe costar $100 el barril de petróleo diario. Ahora, eso hace, sostenerlo en el tiempo. Claro, eso hace que la OPEP siga siendo un enemigo estratégico de los Estados Unidos, de los intereses de las grandes transnacionales petroleras. Y es de allí pues que esta historia va mientras los países productores, exportadores de petróleo, con el éxito además de lo que ahora se llama el OPEP Plus, porque ahora no, digamos, del mercado petrolero mundial con el OPEP Plus debería estar ahora quizás cerca del 40% del total del mercado petrolero mundial, le da todavía muchísima más fuerza. Esa estrategia, bueno, oí al secretario general del OPEP darle los méritos al presidente Nicolás Maduro sobre esa iniciativa y que se haya concretado. Sí. De verdad que eso empieza a mostrar también la profundidad con la que el presidente Nicolás Maduro se ha insertado en la confrontación que hay global, mundial, sobre el tema petrolero, y cómo sacar a Venezuela de la profundo ataque que nos han hecho con el tema de secuestrarnos nuestra capacidad de exportación de petróleo, porque el tema del petróleo al final de cuentas es un problema político, como se ha demostrado. Pero claro, porque es parte todo esto de la estructura de las ilegales sanciones a las que el secretario general de la OPEP hacía referencia. Él decía además, en medio de los altibajos que ha tenido la OPEP, como uno de los puntos quiebre que han sido más difíciles, la pandemia. Él decía, en el año 2020... la pandemia prácticamente paraliza el mercado petrolero mundial. Y ahora, después de estos años, él habla de los problemas actuales, de la crisis energética de Europa, del conflicto en Ucrania, y de nuevo habla de las sanciones ilegales. ¿Cómo superar todo esto? Dice él, necesitamos que estemos todos unidos en la OPEP, pero sumar nuevos socios. Claro. ¿Quiénes crees que serían esos nuevos socios? No, por supuesto. Bueno, ya el tema de la OPEP Plus ya ha resuelto parte de esa ecuación que plantea el nuevo secretario general, y además la cercanía con gobiernos y pueblos y movimientos de los pueblos, sobre todo en América Latina, porque México y Brasil no pueden desestimarse en esta situación de ver cómo influir o tener una visión que efectivamente refleje, como decía el secretario de OPEP, el tema de los precios del petróleo y el mercado, que no sea un problema de 2 o 3 empresas o de los intereses de una persona, sino que es un interés global del mundo. Y de hecho, él allí también hacía referencia a algo que, interpretándolo, es una preocupación para él como secretario general de la OPEP. Él decía, durante estos años, producto de la pandemia, de la crisis, hemos visto la desinversión. Ahora llamamos a la inversión. Pero es la inversión por parte de países o por parte de transnacionales que quieran realmente colaborar en la estabilización del precio mundial del petróleo. Aquel problema allí comenzó el año pasado con mucha fuerza, ya tiene varios años, pero el año pasado con el tema del cambio climático y una toma de posición del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de los organismos internacionales, donde demonizaron todo lo que era la producción o el mercado energético de los hidrocarburos sólidos, líquidos, los que dejan huella de carbono.
Tan así que hubo declaraciones tanto de los presidentes, los principales responsables de estos funcionarios de estos organismos, diciendo pues que prácticamente maldiciendo a quien invirtiera en petróleo. Esto hizo que ese año 2021, todavía no había empezado, ni había guerra, no había ninguna de estas cosas y montado sobre la pandemia, de que las inversiones en materia energética no fueran todas energías alternativas. Con una mentira. Ahí es donde aparece que la Unión Europea plantea que al 2035 solo existirán en Europa los vehículos eléctricos. Pero además se pusieron metas del 2025, del 2030, pero no solamente eso, es que efectivamente la desinversión en el sector energético vinculado a petróleo y gas, se vino al suelo. Sí, todavía hoy, a pesar de las circunstancias que tenemos, se mantienen estas tendencias o estas prevenciones que los inversionistas, en este caso los inversionistas no solamente son los países, sino son casas de bolsa, es todo el sistema financiero mundial que, permanentemente anda orientándose hacia zonas de comodidad y de ganancias. Pero, por supuesto, si los organismos mundiales e internacionales están diciendo que van a castigar a las inversiones en el área petrolera, más allá del claro, tema pero de la con huella de esta carbono, profunda crisis energética en Europa, ya comienza el invierno, no hay cómo pagar facturas, por ejemplo, en Reino Unido que podrían costar 400 libras esterlinas, a pagar 1.000 o 1.200 libras esterlinas, lo menos que estarán hablando ahora es de a quién castigar. Claro, no solamente eso, ya abandonaron por completo el discurso, pero ya el mal lo habían hecho. Ya la desestructuración se había producido. Ahora llegan tarde otra vez a Europa, irresponsable. Uno realmente no sabe si es irresponsable, porque suponerle tanta ignorancia o ingenuidad es casi imposible. Son gente que tienen muchísimos años haciendo muchas maldades, entre ellos mismos, no solamente los países, porque han sido países colonialistas, pero entre ellos mismos se han matado durante miles de años, se han matado entre ellos, unas guerras mundiales espantosas, lo de Yugoslavia que acaba de suceder. Sí. Pero lo hicieron y están haciéndolo, están castigándose, flagelándose, es decir, una actitud que desde que uno lo entiende, sí, y no podría tener sentido sino desde sectores que están manejando tomar alguna ventaja de la situación de conflicto. Es decir, las empresas petroleras, las transnacionales petroleras que vinieron de tener unas pérdidas extraordinarias el año pasado como consecuencia de lo de la pandemia y de esta política de desinversión en el sector petrolero, han tomado como una revancha. Estamos hablando de decir algo, buscar la pista en el dinero, a dónde está fluyendo el dinero, para ver si ahí se pueden establecer quienes pudieran estar detrás de algún tipo de maniobra que efectivamente esté afectando de tal forma a la población mundial. Pero crees que, claro, y sobre todo al pueblo europeo en este caso, aunque sin duda por todos estos hechos nos vemos tremendamente afectados. Del Caribe, que también, porque a $100 el barril, que es un precio conveniente para nosotros, países productores, exportadores, pero tenemos a nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños que cuando están en estas circunstancias sus economías se restringen de una manera demasiado importante y para esos pueblos. O sea, por eso te digo, es que todo esto reaviva y le pone a Venezuela de nuevo también el tema de lo que es las políticas que desarrolló el presidente Chávez con Petrocaribe, Petrosur y Petroamérica, sí. Porque el tema de la transición, porque no podemos dejar de lado que el tema del cambio climático es cierto, no es una especulación, no es un juego nada más que ahora lo agarró el capital especulativo financiero para su jugada sino claro, que es cierto, pero es real, pero ¿cómo se da el proceso de transición? De una manera, mire, profesor, lo que decía el secretario general de la OPEP. Exacto. Sobre la pobreza energética en el mundo. Hay más de 700 millones de personas sin energía eléctrica en este momento en el mundo. Bueno, ese cálculo es... hay gente que hablaba de más de 1.000 millones sin acceso a la energía. Y castigar a esa energía eléctrica. Sin energía eléctrica. Y castigar a esa gente negándole el combustible o
fuente primaria de energía más económica, más eficiente, más universal. Ese es el punto. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo pasamos entonces a la transición para que los pueblos no pierdan su mínima calidad de vida? ¿Qué hacemos entonces con esos pueblos latinoamericanos y caribeños que no tienen acceso, el pueblo africano que no tiene acceso a...? Entonces, por supuesto que hay un reto tecnológico, que es el otro aspecto que la OPEP también ha considerado entre sus propósitos, que es conseguir formas de que los accesos a las innovaciones tecnológicas que necesita la industria petrolera, la gasífera, las inversiones en el cambio climático que necesita también para nuevas formas de energía, de manera que también la OPEP aborde ese terreno. El otro tema que siempre ha sido una meta importante para los países miembros de la OPEP y OPEP Plus es aumentar su demanda interna, porque ahí la paradoja de países, por ejemplo, como Arabia Saudita, misma Venezuela, cuando producíamos 3 millones y medio de barriles, y nuestro consumo no llegaba ni el 1.000.000 de barriles, 400.000 barriles, de manera que un rezago de nuestras economías en función de las necesidades de los países consumidores, porque esto no era casual, no era una casualidad que los países como Arabia Saudita, que tienen 10 millones de barriles y no llega 1 millón de barriles su consumo interno. Con más de 30 millones de habitantes. Y hace que sus economías las hacen así para que sean dependientes, menores consumidores de energía, para garantizar que el mercado energético global de los grandes países consumidores esté garantizado. Es decir, es un punto que hay que ver. Los mercados de corto plazo, que son todos, van todos como en contra de esa estabilidad necesaria y de esa estabilidad de precios que necesitan tanto la industria, todo el resto de la economía, y por supuesto también los ciudadanos y las ciudadanas, que uno puede ver precios estables. Ahora, con contratos de corto plazo, el mercado spot que llaman, o el mercado que están imponiendo en Europa por el crimen, el tema desde el punto de vista energético y el consumo de Europa, no es solamente el tema de la locura esta con el gas, sino además como una obsesión por liquidar todo lo que son los contratos de largo plazo, que son los que garantizan precios estables en el tiempo. Y de nuevo, quienes sufren son los pueblos. Por último, supuesto, volviendo al tema de Venezuela, profesor Paravicini, el presidente Maduro dice: Venezuela está lista para ofrecerle petróleo al mundo. Esa misma idea la recoge el secretario general de la OPEP, pero es un país bloqueado ilegalmente. ¿Qué alternativas hay para esto? Bueno, porque bien conocemos que Estados Unidos ha flexibilizado algunas cosas por sus propios intereses, pero debería eliminar por completo el bloqueo. Ahora, el bloqueo no lo van a suspender. Estados Unidos, un país por su naturaleza y su condición de imperialista, no lo va a hacer. Pero eso, digamos, el presidente Nicolás Maduro, el gobierno nacional, tiene años abordando ese tema. Por ejemplo, nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente, en el año 2019, el 2020, aprobamos una ley contra las medidas coercitivas unilaterales que le permite provisionalmente, mientras se mantiene ese estado de intervención de esas medidas, le permite al gobierno venezolano provisionalmente tener capacidad por decreto o por la vía de excepción de poder establecer fórmulas que le permitan al gobierno venezolano poder explotar sus recursos naturales. No solamente el petróleo, sino porque es que las sanciones no solamente son petroleras. O sea que Venezuela, país petrolero, es como lo más protuberante, pero tenemos problemas para todo lo que es el mercadeo interno o externo de nuestras capacidades productivas. Entonces hay una ruta que se ha fijado el gobierno y que el presidente Nicolás Maduro es reiterativo, hablando de apoyarnos en nuestros propios recursos, en nuestros propios esfuerzos, pararnos sobre nuestros propios pies, y lo viene haciendo. Hay gente que vio ese discurso del presidente Nicolás Maduro como una señal de debilidad, lo ha querido señalar como una cuestión de entrega, pero no, es que es lo correcto. Es decir, aquí tenemos el petróleo, ustedes, que es lo que está pasando en el tema con Europa y la energía, y los recursos energéticos rusos. Que los rusos dicen, bueno, desde aquí está el gas, está el petróleo, ahora si usted no quiere comprarlo, no lo compre. Claro, no lo compren y se lo vendemos a otros. Pero aquí está, y está en un gasoducto, y está el Nord Stream 2, y está pero ustedes prefieren hacer lo que estén haciendo. Es decir, ese tipo de... es volver al tema de Europa, ahora, con eso lo quiero despedir. Pero ahí está esa discusión, si el tema es que esta gente se han convertido en unos imbéciles políticos, quien efectivamente está buscando
crear una desestabilización general, global, mundial. Y pudiera haber algunos argumentos que le dieran pie a esa idea por las crisis que está pasando, sobre todo el Estado Federado de los Estados Unidos, que cada vez más como evidente y se hace más protuberante la proximidad que tiene una guerra civil. La guerra civil que recordemos en Estados Unidos, la que hubo en el siglo XVIII, hubo 600.000 personas que murieron ahí. En un país que estamos hablando de que casi el 10% de la población para esa fecha. Es decir, son guerras cruentas y que pudiera ser que este tipo de conflicto pudiera estar alguien buscando algún tipo de mecanismo para sacar a Estados Unidos de esa, pareciera que inevitable situación que sería terrible para el mundo. No es una cuestión que no es deseable que haya guerras civiles en ningún país. Sin duda, en pero ninguna en Estados parte Unidos del en mundo. particular sería terrible, puesto sí, que es el motor de la economía mundial, sigue siéndolo. O sea, no hay ninguna duda que habría que, bueno, no sé, pero claro, no hay manera de ayudar porque también son tan poderosos y se creen son tan arrogantes. Es parte de su política, pero expertos en procesos de descolonización dicen que la implosión de Estados Unidos está justamente ajustándose para que pase eso dentro del propio Estados Unidos, pero que no se convierta en una guerra civil. Por supuesto, ¿quién va a desear algo así para el pueblo de Estados Unidos? Y ahí la OPEP tiene algo que decir también, fíjate. La OPEP tiene mucho que decir realmente sí, en toda la geopolítica, con todo lo que nos has contado. Fuimos aliados muy cercanos de los productores independientes petroleros. En el año 2000, cuando el presidente Chávez se propuso recuperar los precios del petróleo en el foso en que estaban, parte de los aliados fueron los productores independientes, que en Estados Unidos son cerca de 100.000 productores, que son de 10 barriles, 15 barriles, pero que ellos también dependen de que haya precios razonables del petróleo en el mundo y no precios deprimidos por factores externos, como estos que te digo, de decir que la cosa es volúmenes frente a precios. Bueno, para favorecer a un grupo de transnacionales. Para favorecer un grupo determinado. Muchísimas gracias, profesor. Caramba. Bienvenido siempre. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Se hace corto siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchas gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia México, con fuertes críticas a la ONU por su inacción en la crisis de Ucrania, una propuesta para buscar el fin de este conflicto. Así conmemoró el presidente López Obrador 212 años de independencia. Un imponente desfile militar, una plaza a reventar, fue el telón de fondo de la jornada. Analizamos su discurso al volver en Es Noticia. Luchadora de los derechos humanos, estoy orgullosa de eso y yo quiero transmitir estas cuestiones porque ustedes hoy gozan de una democracia, gozan de derechos y está muy bien que los disfruten, que los valoren, pero yo les recuerdo también que los defiendan en cada actitud, nunca permitan que les saquen estos derechos porque costaron mucho, se parieron con mucho dolor. 16 de septiembre de 1976, Noche de los Lápices en Argentina.
En Noticia México, el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la parada militar conmemorativa por los 212 años de la independencia del país. Durante su discurso, el presidente hizo un llamado a la paz mundial, destacó los esfuerzos de su gobierno para hacer frente a la violencia vinculada al narcotráfico. Nuestro corresponsal en el DF es Eduardo Martínez y nos ofrece los detalles. Frente a Palacio Nacional y en el cierre de las conmemoraciones por los 212 años de la independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la conformación de un comité de diálogo y paz para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky de Ucrania y con el presidente Putin de Rusia. Adicionalmente, este comité, de acuerdo a nuestra propuesta, debería conseguir también un acuerdo multinacional para pactar una tregua de cuando menos 5 años, aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad de la ONU, y que implique la suspensión inmediata de acciones y provocaciones militares. Acusó a las potencias internacionales de hacer poco por resolver esta situación que le ha costado al mundo enfrentar una nueva crisis económica. Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. Por eso no puede evitarse la sospecha de que, aunque parezca perverso e increíble, esta guerra, como muchas otras, está siendo azuzada por los intereses de la industria bélica. En este contexto, el mandatario cuestionó la inacción de la Organización de las Naciones Unidas. La ONU permanece inactiva y como borrada, presa de un formalismo y una ineficacia política que la deja en un papel meramente ornamental. Más reprobable aún es el proceder de las grandes potencias que de manera explícita o silenciosa se posicionan ante el conflicto solo para servir a sus intereses hegemónicos. El desfile militar de este año, en el que participaron 18,000 elementos, estuvo dedicado a la Guardia Nacional, corporación que fue integrada a la Secretaría de la Defensa después de una reforma legislativa. Hoy México tiene en la Guardia Nacional una corporación profesional, honesta y disciplinada, un cuerpo de proximidad ciudadana con presencia permanente en nuestras comunidades. En los próximos días, el Senado mexicano discutirá una iniciativa que contempla la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Entramos con el análisis. Para ello nos acompaña el doctor José Antonio Hernández Macías, miembro del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña desde Cuernavaca, en México. Doctor José Antonio, bienvenido, ¿cómo está? Hola Tatiana, muy buenas noches. Un gran saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Hemos visto un discurso del presidente López Obrador en esta conmemoración de los 212 años de la independencia de los invasores españoles, que tiene dos puntos o dos ideas centrales. Los anuncios a nivel interno, sobre todo en materia de seguridad, que son muy importantes para el pueblo mexicano, pero una gran parte dedicada a la política exterior. Con esto, por ejemplo, que veíamos en el informe que nos precedía. ¿Por qué crees que ha pasado esto?
Bueno, es una gran fiesta para México desde un día anterior cuando en el grito pone énfasis, por ejemplo, en dos conceptos por los que ha luchado bastante el presidente de México, el de la soberanía, que a diferencia de gobiernos anteriores ha reforzado en el país, ¿no? En un segundo momento también grita muera la corrupción. Me parece también este proceso bastante importante para nuestro país, el tratar de combatir este mal que aqueja y que aquejaba sobre todo al interior del país. Efectivamente, el discurso se centra bastante en política exterior, en donde critica sobre todo a estos tres actores que han entrado en declive ya desde hace algunos años, ¿no? Tanto Estados Unidos como la OTAN, como la ONU, ¿no? Los acusa directamente de alguna parte estar solapando y estar detrás de esta guerra en busca de intereses más profundos y dejar de lado, pues la verdad, el beneficio de la mayoría, no nada más de sus poblaciones, ni no nada más a nivel de los actores que están involucrados en la guerra, sino en general a nivel mundial, sobre todo los pueblos del sur, ¿no? Vemos que a partir de esa guerra, pues a nivel global se han dado cambios bastante negativos, ¿no? Por ejemplo, una inflación generalizada, un aumento en los precios de los alimentos, se ha dado, por ejemplo, una crisis energética importante. Entonces, me parece esta propuesta que va muy afín a lo que en algún momento planteó, por ejemplo, la CELAC, ¿no? De crear una zona de paz en América Latina, pero inclusive proyectar una propuesta de paz a nivel global, ¿no? Me parece muy importante que el presidente Obrador ponga atención en esta política internacional. Sí, y pone el dedo en la llaga sobre algo que se ha dicho en muchas otras oportunidades en los últimos años, y es cuál es el papel actualmente en el marco de la geopolítica de la Organización de Naciones Unidas. Se requiere una reforma profunda para que funcione, pero el presidente es muy fuerte donde dice la ONU permanece inactiva, prácticamente con un papel ornamental. ¿Por qué no habrá dejado el presidente López Obrador este discurso para la Asamblea General que está próxima a suceder? Sí, bueno, este es un tema que se ha hablado incluso desde principios de este siglo. Yo recuerdo estas propuestas del presidente Chávez de democratizar los organismos internacionales, entre ellos la ONU, ¿no? Aquí López Obrador retoma la importancia que debería tener la ONU en este tipo de conflictos, ¿no? Que al final, a través de mecanismos que son de alguna forma antidemocráticos, como el Consejo de Seguridad, que con solo el hecho de que alguna de las potencias vaya en contra de una resolución, pues ya no tiene ningún tipo de efecto estas resoluciones, ¿no? Me parece importante las críticas que se han hecho por parte de la Cancillería mexicana a este mecanismo, o incluso a otros mecanismos regionales como el de la OEA, ¿no? Que también presenta en su seno pues procedimientos bastante antidemocráticos. Yo creo que es una parte importante que la está retomando y que de alguna forma la va a llevar a través de su canciller y a través del representante de México ante la ONU a la Asamblea General. Y sobre Estados Unidos, también criticó muy fuertemente a Estados Unidos por ser parte de esta crisis de intereses bélicos. Bien sabemos cómo funciona Estados Unidos con la industria armamentística y aunada además a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Pero aquí el asunto es que Estados Unidos es el vecino de ustedes, profesor. ¿Esto qué implica para el gobierno en materia de política exterior con Estados Unidos? Bueno, afortunadamente México ha cambiado su política exterior y ahora presenta una política exterior más basada en principios, ¿no? Y una prueba, por ejemplo, es que hace un año estuvo como invitado especial el presidente Díaz-Canel, ahora está Evo Morales, está el presidente José Mujica. Afortunadamente eso le brinda a México de alguna forma la legitimidad de hablar y de incluso criticar a un vecino que en lo comercial sigue siendo un país muy importante para nuestro país, ¿no? Digamos que este intento de profundizar la soberanía, este intento de entablar mejor relaciones con el sur global, especialmente con América Latina, le brinda la posibilidad a México el poder hacer estas críticas tan fuertes, tan profundas a nuestro vecino del norte, ¿no? Ya que está demostrado que México está actuando a través de principios y no solamente de intereses o no solamente
se presenta como un gobierno pragmático, como en otras ocasiones, donde era imposible hacerle una crítica a los Estados Unidos debido a la complicidad que tenían los gobiernos anteriores de México con los gobiernos estadounidenses. Eso que dice usted, profesor, es muy interesante porque es parte de, ya se lo iba además a preguntar, de lo que significa no solamente desde la visión política, sino simbólica, que estén el expresidente Evo Morales, que además estuvo un año exiliado en México, que además México es el que con la ayuda de otros líderes en América Latina logra que salve la vida del expresidente Evo Morales después del año 2019 tras el golpe de Estado que él padeció. Está el expresidente José Pepe Mujica, figuras que han sido muy importantes para la integración latinoamericana. ¿Qué papel entonces en adelante jugará el presidente de México? Quedan 3 años por delante de su gobierno. Bueno, de por sí ya ha hecho un trabajo bastante importante en pro de la integración, ¿no? Recordemos esta presidencia pro tempore de la CELAC, después de que la CELAC estaba de alguna forma paralizada, vuelve a dinamizarla y le pasa la estafeta a Argentina, ¿no? Entonces ya tiene un antecedente importante en pro de esta integración, y yo creo que ahora con la nueva configuración política en el contexto latinoamericano, ¿no? La llegada nuevamente de algunos gobiernos progresistas y con intereses de renovar la integración, pues se vienen momentos bastante positivos, ¿no? Yo creo que ya nos hemos dado cuenta en estos últimos años cómo la fragmentación y el tratar de buscar cada uno de los países por su cuenta las metas que se tienen no nos va a llevar a ningún lado, ¿no? Yo creo que México cada día más se está comprometiendo con esta búsqueda de la integración a nivel latinoamericana. Ya lo tuvimos con la CELAC, ahora por ejemplo viene el tratar de cambiarle la cara o tratar de cambiar los objetivos que tuvo en algún momento la Alianza del Pacífico, que fue un proyecto basado completamente en lo comercial. Yo creo que ahora con la llegada de Boric y de Castillo, incluso ahora de Petro en Colombia, se podía modificar este mecanismo para que tuviera tintes más sociales, ¿no? Y bueno, a nivel Sudamérica toca también a algunos países volver a reactivar la UNASUR, pero yo creo que México cada día está más comprometido con la integración de América Latina, y en este fin de sexenio tiene que profundizar esos objetivos. Muchísimas gracias por el análisis, profesor. Buenas noches. Muy buenas noches, un gran gusto, hasta luego. Igualmente, muchas gracias, adiós. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia El Salvador, el presidente de la nación, Nayib Bukele, hace un anuncio que violenta la Constitución. Es una de las tantas reacciones que genera su decisión de ser candidato a la reelección en 2024. La Constitución lo prohíbe, pero hace un año la Sala Constitucional de la Corte le abrió el camino. Les contamos y lo analizamos al volver. Estamos en Es Noticia. La capa de ozono es una frágil franja de gas que protege a la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares. La utilización de ciertos productos químicos la dañaron, poniendo en riesgo la existencia de vida en el planeta. El Protocolo de Montreal es un esfuerzo medioambiental internacional para reducir o eliminar el uso de esas sustancias. No podemos sobrevivir sin la capa de ozono, así que sigamos trabajando para protegerla. 16 de septiembre, Día de la Preservación de la Capa de Ozono.
Es noticia El Salvador tras el anuncio del presidente Nayib Bukele sobre su aspiración a la reelección en 2024. Se abre la interrogante de una reforma constitucional o una violación a la Carta Magna. Vamos a verlo. Durante el mensaje a la nación en el Día de la Independencia este jueves, el presidente Nayib Bukele informó que buscará la reelección para un segundo mandato. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Aunque la Constitución lo prohíbe, el presidente argumentó que la continuidad en el cargo garantizará el cambio que necesita el país centroamericano, a pesar de las críticas de algunos países. Para que podamos continuar este camino que hemos iniciado, el camino que por primera vez en nuestra historia ha demostrado ser el correcto. De seguro, así como todas las demás cosas anteriores que les he narrado, de seguro más de algún país desarrollado no estará de acuerdo con esta decisión. Pero no son ellos los que decidirán, sino el pueblo salvadoreño. En el 2013, antes de ser presidente, Bukele hablaba de la ilegalidad de la reelección en el país. En El Salvador un presidente no se puede reelegir en el siguiente término. En El Salvador no puede reelegirse. No puede reelegirse. En El Salvador no puede reelegirse. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Entonces, eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe su poder para quedarse en el poder. Ante este anuncio, la activista de derechos humanos Cilia Medrano opinó que con el control total de todos los poderes del Estado, ya no importa si habrá o no apoyo popular para la reelección. Medrano agregó que no es una sorpresa, pues asegura que violentar las limitantes constitucionales ha sido la práctica cotidiana de los grupos de poder que controlan la Casa Presidencial. Lo mismo considera Manuel Flores, miembro del Consejo Nacional del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Ahora, no sorprende realmente que quiera lanzarse 5 años más, al igual que fue Orlando Hernández en Honduras, violando la Constitución, violando todos los conceptos legales en el país. Sin embargo, muchos lo avalan, las encuestas pues lo avalan, hay más encuestas que obras en este país. El mandatario goza actualmente de una popularidad de más del 80%. Tiene avales de encuestadoras que califican su desempeño con mayor aceptación en comparación a los presidentes de América Latina, pese a que enfrenta críticas y denuncias de grupos defensores de los derechos humanos en relación a su política de guerra contra las pandillas, que ha tenido consecuencia sobre jóvenes inocentes. Más reacciones a esta hora con nuestro corresponsal en El Salvador, Roberto Hugo Presa. Roberto, buenas noches. Cuéntanos más acerca de este sorpresivo anuncio que hace el presidente Nayib Bukele la víspera. ¿Qué tal, Tatiana? Buenas noches, es un gusto saludarte. Algo que nos sorprendió realmente, creo que los periodistas no esperábamos ese anuncio, al menos anoche. Estábamos pendientes de alguna información que diera el gobernante en el marco de la conmemoración del 201 aniversario de la independencia, pero al final de su discurso, pues anuncia, tal cual los he dicho ya en esta nota previa, anuncia su decisión de lanzarse como candidato presidencial para las elecciones del 2024. Obviamente este anuncio ha generado una serie de reacciones encontradas, muchos a favor, otros en contra, especialmente los constitucionalistas y la oposición política, que ha dicho que una vez más el presidente Bukele estaría violentando la Constitución. Sin embargo, debido a la interpretación que ha dado la nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, muchos abogados están diciendo que no hay ninguna ilegalidad, porque lo que se ha abierto es la posibilidad para que él no se reelija como presidente, sino que pueda lanzarse como candidato y que será el pueblo el que al final va a decidir si lo reelige o no lo reelige. Obviamente con un nivel de aceptación de más del 80%, de acuerdo a las encuestas. La última que se difundió fue de la Sid Gallup y lo ubica como uno de los gobernantes más populares y más queridos en América Latina. Nosotros, de hecho, más temprano, Tatiana, salimos a las calles y te digo, la gente, el ciudadano común, dice que sí, está de acuerdo en una reelección, pese a que se puedan estar violentando artículos de la Constitución. Por ejemplo, hay algunos artículos concretos que han sido citados por especialistas, por abogados. El artículo 154 es el más claro,
que dice que el periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones un día más. Pero ya el hecho está consumado, el presidente ha dicho que sí va a reelegirse, al menos va a lanzarse como candidato y que será el pueblo el que elija. Ahora, el Tribunal Supremo Electoral había adelantado ya que si es una decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, esa decisión iba a ser obedecida, Tatiana. Así que todas las instituciones se van yendo por el mismo camino para ello. Muchísimas gracias, Roberto. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto. Igualmente. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña vía telefónica Eugenio Chicas, especialista electoral, miembro del Directorio Nacional de la Resistencia Ciudadana, nos acompaña desde San Salvador. Eugenio, un gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, con mucho gusto desde El Salvador. Es un privilegio estar como siempre con Telesur. Muchísimas gracias, Eugenio. Le has dado la vuelta a nuestra América Latina, siendo parte de observador, acompañante, veedor de distintas características en procesos electorales. Ahora, con todo este conocimiento, ¿te toma por sorpresa esta decisión del presidente Bukele cuando la Constitución dice que no hay reelección inmediata? Totalmente, para el país ha sido una sorpresa, para nosotros los especialistas electorales, para la institucionalidad democrática ha sido una sorpresa, ya que la Constitución del Salvador, 8 distintas constituciones desde 1841 hasta la fecha, en 7 distintos artículos constitucionales hablan con claridad del impedimento de la reelección. Entonces, por lo tanto, es un tema que está desde el punto de vista constitucional suficientemente claro, y en el país no ha habido un proceso de reforma constitucional como lo puede haber habido en otros países. Aquí no lo ha habido, que habilite este tipo de mecanismos. Por lo tanto, la propuesta, la iniciativa del presidente Bukele en estos momentos tiene esa característica de ser abiertamente, claramente inconstitucional, porque a lo largo de nuestra historia jurídica así ha estado claramente determinado por 8 diferentes constituciones hasta la fecha. Eugenio, ¿y esa decisión, opinión, no sabría el nombre exacto jurídico dentro de El Salvador, cómo se le calificaría la apreciación que tiene la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia hace un año, septiembre del año pasado, donde dice que sí se podría hacer reelección presidencial? ¿A qué obedece y qué significa en el marco de la Constitución? Ese documento de los señores que ocupan el espacio de la Sala de lo Constitucional tiene a la base el hecho de que en mayo del año pasado el presidente Bukele y su bancada legislativa, sin argumentos jurídicos, destituyó a la Sala de lo Constitucional legítima que estaba electa hasta el año 2027. Bukele, el presidente Bukele y sus diputados, sin argumentos jurídicos, destituyeron a aquella sala, eligieron a otras personas para ocupar ese espacio sin seguir el procedimiento del Consejo Nacional de la Judicatura, que es el mecanismo constitucional para conformar sala. Por lo tanto, esa sala no es reconocida por todos los sectores políticos del país porque tiene un vicio de origen, y es la sala y es el fiscal que el presidente Bukele puso de sus allegados, de sus personas afines, precisamente para impulsar este proceso que hoy estamos viendo de perpetuarse en el poder de manera ilegítima, de manera ilegal, de manera inconstitucional, tal cual pues ha quedado señalado, porque no ha habido una reforma constitucional. Por ejemplo, la Constitución en el artículo 156 no registra un mecanismo mediante el cual el presidente pueda renunciar a su cargo para dedicarse a la campaña electoral. Eso no lo resuelve la Constitución. De la misma forma, la Constitución en el artículo 248 establece que el sistema de gobierno exige la alternabilidad
y que la alternabilidad es un principio constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, entonces, por lo tanto, no se puede hacer a un lado la alternabilidad para abrir paso a la reelección, y la Constitución señala en el artículo 75 que pierden los derechos de ciudadanos aquellas personas que suscriban actas que promuevan o se adhieran a la reelección. Transgredir ese principio obliga a perder los derechos de ciudadanía. Por lo tanto, es suficientemente claro para todos los analistas, para los juristas, para los constitucionalistas. Eugenio, con todo esto es que él está dispuesto, el presidente Nayib Bukele, a transgredir todas las normas constitucionales. Y lo que nos estás contando después de todos estos pasos que se han dado es si él, cuánto tiempo hacia atrás, hace cuánto tiempo estaba pensando que este era el camino. Y por eso entonces es que saca a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Sala Constitucional, nombra a personas cercanas a él y la víspera anuncia que será candidato a la reelección. Y no solo eso, no solo limpió la mesa poniendo a sus afines en la Sala de lo Constitucional, sino que también quitó al fiscal general de la República para poner un fiscal afín a sus intereses. El fiscal es el garante de los intereses del Estado, por lo tanto, ni el fiscal ni hay sala que lo pueda detener en ese sentido. Luego Bukele se envuelve no hay, en el aura Eugenio, sí, permíteme preguntarte, Eugenio, entonces con todo esto no hay nada que hacer, no hay nada que lo detenga realmente en el país. Él será candidato a la reelección en 2024. Bukele controla toda la institucionalidad. Lo que nos queda al país, a las organizaciones políticas y sociales, a la oposición, es ir a la lucha de calle, ir a la institucionalidad internacional, librar la batalla política para esclarecer a la gente sobre la barbaridad que Bukele quiere hacer. O sea, atrincherarnos en la lucha social es la alternativa que queda en estos momentos para hacer prevalecer la constitucionalidad. Eugenio, muchísimas gracias por tu análisis. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Gracias siempre, Eugenio. A ustedes, gracias. Muy buenas noches. Buen fin de semana. Descansen todos y todas. Hasta el lunes. Sigan con nosotros.